Supercrack Estrella presenta. ¿Se están preparando para la inminente edad de hielo? En estos días mucho se está hablando de una glaciación para el año 2020, así que supongo que tenemos 2 años para ponernos en forma, para lo que supuestamente nos viene encima. No es cuestión de ponerse cachas, más bien de cuestión de tener un buen fondo físico, para caminar grandes distancias entre el frío y la nieve. Un mundo donde la escasez de alimentos sacara lo peor de los seres humanos. Un mundo de caníbales, como ya nos contaba una película, que tenía esta temática de la glaciación. Se dice que los rusos y los americanos ya han anunciado la construcción de un túnel entre Siberia y los Estados Unidos. ¿Acaso será porque ya se están preparando para la inminente edad de hielo? Además tienen proyectado que este túnel prosiga hasta el sur de Estados Unidos, donde no llegará el hielo. China proyecta un tren que llegue a Estados Unidos por Siberia y Alaska, cubrirá la ruta en 2 días, a un promedio de 350 km por hora. Las vías tendrán que atravesar por un túnel submarino el estrecho de Bering. Parece una utopía, pero no está tan lejano. Acostumbrados a obras de dimensiones faraónicas, los chinos planean la construcción de un tren de alta velocidad que los una por tierra con los Estados Unidos. Las vías atravesarían Siberia, en Rusia, hasta alcanzar el estrecho de Bering, cruzarían el océano a través de un túnel, volver a la superficie en Alaska y desde allí hacia su destino a través de Canadá. El tren, que se encuentra en la etapa de negociación política y estudios de viabilidad, debería cubrir 13.000 kilómetros de ruta en poco más de 2 días, a unos 350 km por hora de velocidad máxima. La idea forma parte del ambicioso proyecto chino de ampliar la red ferroviaria de alta velocidad, uniendo China con muchos países, entre ellos, Singapur, India y hasta Inglaterra. No serán los pasajeros los principales destinatarios, sino mercancías que por diversas razones prefieran evitar las largas, pero más económicas, travesías en barco. El proyecto, de recibir la luz verde, sería completamente financiado y construido por China, país que tiene ya 14.000 kilómetros de vías de alta velocidad, más que el resto de los países del mundo en su conjunto, según explicó al diario Beijing Times el experto chino Wang Mengzu. Según Wang, miembro de la estatal Academia China de Ingeniería y uno de los más reconocidos expertos chinos en transporte ferroviario, el principal desafío será el cruce del estrecho de Bering, que mide más de 80 kilómetros en su parte más angosta. China, recordó Wang, ya tiene la tecnología necesaria para hacerlo. De hecho, otro ambicioso proyecto de infraestructura que China tiene en mente, aunque aún depende de factores políticos, es la construcción de un túnel submarino que atraviese el estrecho de Formosa, de más de 130 kilómetros, y una el país con la isla de Taiwán, cuyo gobierno se extinguió del comunista en 1949. Tanto hablar de una futura guerra entre americanos, rusos y chinos, y ahora vemos que piensan en unir estos países con túneles. Aquí hay gato encerrado, se nos está ocultando algo. El proyecto multimillonario valuado en aproximadamente en 65.000 millones de dólares y con una dimensión de 104 kilómetros, que es el doble de largo que el túnel del Canal de la Mancha, Eurotunnel, que une Inglaterra y Francia, estaría terminado para el 2041, contaría la ruta Siberia-Islas Diomedes, Alaska. Este túnel transcontinental, no solo serviría para trenes de alta velocidad, sino que conlleva aún más, como la instalación de una red de fibra óptica, conductos de petróleo y gas, el movimiento de mercaderías tanto de Europa y Asia por esta vía a América y viceversa. Esto traería consigo un beneficio laboral y de infraestructura, ya que Rusia tendría que construir unos 4.000 kilómetros de nuevas vías en su territorio, lo que le costaría unos 80-90 mil millones de dólares, y Estados Unidos por su parte tiene un déficit de 2.000 kilómetros de vías. Pero entonces, si parece que hay tan buen rollo entre americanos, chinos y rusos, porque esas guerras en Siria y Ucrania que enfrentan a los americanos y rusos, ¿qué hay detrás de estas guerras? ¿Por qué son tan importantes para los americanos y rusos? Ya nos estamos acercando al punto caliente, amigos de Supercrack Estrella, el verdadero interés de estas guerras: la glaciación. Si la glaciación, escuchaste bien, la glaciación, pueden estar detrás de estas guerras de Siria y Ucrania. A ver, adivina qué países serán más seguros y estables cuando ocurra la glaciación según un estudio. Si pensaste en Siria y Ucrania, acertaste. Vamos a ver ese informe, pero antes tienes que tener claro qué es el Levante Norte. Geografía. La región del Levante, o más específicamente el Levante Mediterráneo, es el término con el que se nombra históricamente a una gran zona de Oriente Próximo situada al sur de los montes Tauro, limitada por el mar Mediterráneo al oeste, el desierto árabe al sur y Mesopotamia al este. El Levante no incluye las montañas del Cáucaso, ni cualquier parte de la península árabe o Anatolia, aunque ocasionalmente se incluye Cilicia.
Abarca principalmente los países de Israel, Jordania, Líbano, Siria, y los territorios palestinos. En la zona convergen 3 placas tectónicas importantes: africana, eurasiática y arábiga. Los límites entre las placas tectónicas siguen la línea Azores, Gibraltar, África del Norte, Mar Rojo, e Irán. Ya nos vamos enterando, estos lugares serán los más protegidos de una glaciación. Veamos el estudio. Genetista libanés lidera investigación sobre la era de hielo. El profesor Pierre Zalloua lidera revelador estudio sobre las primigenias poblaciones del Levante. Nueva investigación genética liderada por el profesor Pierre Zalloua, de la Universidad Americana Libanesa, LAU, ha confirmado la existencia de poblaciones aisladas alrededor del Mar Negro y el Levante Norte, durante la edad de hielo, definidas como refugios. Esto quiere decir que en una glaciación que ya existió, estos lugares fueron refugios del hielo. Continuamos. Estas poblaciones vivieron aislados entre sí, y sin contacto alguno, por más de 25.000 años. Esto dio lugar a la acumulación de distintas firmas genéticas específicas para cada refugio, explica el investigador, genetista y director de investigaciones y estudios graduados. Zalloua trabajó junto a un equipo interdisciplinario con miembros de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, la Universidad Saint Joseph, Líbano, y la compañía de tecnología IBM, para recolectar y estudiar nueva data genética. La arqueología indica la existencia de poblaciones en ciertas áreas, pero no muestra que la gente estaba aislada, agrega Zalloua. Su equipo no solo confirmó la existencia de refugios, sino que también trazó la migración de los mismos tras su aislamiento, luego que se derritiera el hielo, hace unos 15.000 años. Esto fue posible tras efectuar la comparación de mapas de la data genética con datos arqueológicos, paleontológicos, paleobotánicos, y climáticos. Utilizando las marcas del cromosoma Y, combinadas con datos autosómicos, se reconstruyeron las expansiones de las poblaciones desde los refugios regionales, hacia el sudeste de Asia. Ahora sabemos que nosotros, en el Levante, migramos desde el norte, cerca de 12.000 años atrás, y no directamente desde África, dice Zalloua, destacando que tales hallazgos enriquecen nuestro entendimiento de nuestra antropología histórica y del significativo impacto que tiene el clima en nuestro modo de vida. La era de hielo forzó a las poblaciones que antes habían sido cazadores-recolectores, de lugar a lugar, para vivir en áreas determinadas donde las condiciones eran habitables. Esto llevó al desarrollo de comunidades viviendo en refugios. Entre los descubrimientos del equipo estuvo la existencia de un refugio previamente desconocido. No solo identificamos las firmas genéticas esperadas dentro del refugio alrededor del Mar Negro y el Levante Norte, sino que también identificamos una marca genética señalando un refugio en la península arábiga, el cual aún debe ser identificado arqueológicamente. Detalles de las distintas y cuantificables rutas de expansión de estas poblaciones hacia Europa y el norte de África se revelan en el estudio, que ha sido publicado en Scientific Reports. El artículo de la revista se extiende en los descubrimientos con una discusión sobre la posible correlación entre estas migraciones y varios eventos culturales y climáticos evidentes en los registros arqueológicos de los últimos 15.000 años. Tal cantidad de hallazgos nunca puede ser anticipada, dice Zalloua. No nos habíamos preparado para afirmar nada en particular. Solo bajamos nuestra data a un mapa, combinándola con evidencia climática y arqueológica, y todo cobró sentido. Se está queriendo conquistar las zonas más seguras para la vida, para una época donde las posibilidades de vida en el mundo serán pocas. Solo puedo especular, amigos de Supercrack Estrella, pero todo esto tiene sentido. Ya no hay más dudas. La Tierra entrará en una mini glaciación como las ocurridas en la Edad Media y en el siglo XVII. En ambos casos las actividades solares se detuvieron, permanecieron tan débiles que no hubo eyección de materia de la corona del Sol en dirección al espacio. Son conocidas como tempestades solares, algo común cuando en la superficie de una estrella hay grandes manchas oscuras. Sin embargo, eso desapareció, el Sol estuvo en crisis, en un rojo sólido, uniforme, y esto llevó al enfriamiento del planeta durante varias décadas. Actualmente, la actividad solar máxima, que comenzó el año pasado, es más débil y el período del mínimo solar se está extendiendo. Esto es un indicador de que está ocurriendo alguna anomalía en el Sol, observó González después de percibir que el ciclo solar sufre de alteraciones desde 2007, cuando registró una actividad ya bien reducida incluso dentro del período conocido en los círculos científicos como mínimo solar. Esta cuestión duró 3 años, un año más que el promedio habitual. Los ciclos solares, hoy en el número 24 de ellos, son estudiados y registrados desde hace más de 2000 años.
Tienen un período medio de 11 años, con actividades mínimas y una máxima. El auge del fenómeno es cuando la estrella está literalmente escupiendo gigantescas masas de material energizado hacia el espacio, su superficie presenta muchas y diversas manchas oscuras. Esas tempestades solares, que provienen de la corona, la parte más externa de la superficie del Sol, llegan hasta la Tierra provocando diversos problemas en sistemas eléctricos y electrónicos, y las fantásticas auroras boreales y australes. Según todos los indicios, este haplogrupo J2, JM172, aparece en algún lugar de Oriente Medio, aproximadamente al final de la última glaciación entre 15.000 y 22.000 años. La datación más antigua de este haplogrupo la encontramos hace 9.000 años en el norte de Irán y en Georgia hace ca. 7.900. Esto indica que este haplogrupo ya se encontraba en las inmediaciones del Cáucaso en el Mesolítico. Es muy probable que los hombres de este haplogrupo se asentaran en Anatolia, el Cáucaso e Irán, al final de la última glaciación ca. 12.000 años. La distribución actual de este haplogrupo señala que en el Neolítico se dispersó por las montañas Zagros y Mesopotamia septentrional, a través de Irán hasta el sur y el centro de Asia y a través del Cáucaso hacia Rusia. Esta primera expansión se asocia con la difusión y la domesticación del ganado bovino y caprino hace entre 8.000 y 9.000 años. Una segunda expansión de este haplogrupo la podemos asociar con la metalurgia. Este linaje paterno se asocia con la cultura Cura-Araxes, la cual se extendió por el Cáucaso hacia el norte de Mesopotamia y el Levante. Más tarde el haplogrupo J2 se extendió por Anatolia y el Mediterráneo oriental con las primeras civilizaciones. Una cantidad significativa de civilizaciones del Mediterráneo y del Medio Oriente crecieron en territorio donde el haplogrupo J2 era muy abundante. Entre estas podemos encontrar a los hititas, los hurritas, etruscos, minoicos, griegos, fenicios y sus descendientes los cartagineses, los israelitas y en una menor medida los romanos. Las principales civilizaciones marineras de la Edad de Bronce y de Hierro fueron dominadas por hombres J2. ¿Por qué es importante que todo el mundo tenga esta información? Para que te hagas una idea de lo que es una edad de hielo. Porque, en realidad, todo tiene que ver con un cambio de los polos de la Tierra. Directa o indirectamente esta es la causa del aumento de los terremotos, volcanos, sequías, inundaciones y climas extraños. Y cada vez empeorará más. Cuando llegue la edad de hielo todo sucederá de repente. El hileo, la erupción de volcanes, los terremotos y las extinciones masivas. Las reservas de comida del mundo serán los más afectados de todo, o por lo menos durante unos años. Sin que haya estaciones normales y buen tiempo, poco podrá crecer incluso en las zonas que se vean afectadas por el hielo. Si encima de esto uno de los grandes volcanes del mundo se despierta, entonces sí que nos hallaremos en un serio peligro. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.